Espíritu Santo, cubre este momento con tu presencia. No permitas que una sola palabra sea dicha sin tu unción. Que cada corazón que escucha esté preparado para recibir una revelación que puede salvar a su familia de una destrucción silenciosa. Hoy siento en mi espíritu que este mensaje es para alguien que ha notado cosas extrañas sucediendo dentro de su hogar. Peleas sin razón aparente, enfermedades que no sanan, dinero que desaparece sin explicación, sueño interrumpido, niños con pesadillas, constantes. Usted no llegó aquí por casualidad. Este no es solo otro vídeo sobre protección espiritual. Este es una alerta urgente sobre un peligro que puede estar destruyendo su familia en este preciso instante. Y usted ni siquiera imagina cuál es. Hermana María descubrió algo que cambió completamente su comprensión sobre cómo el enemigo entra en los hogares cristianos. Ella dijo algo que me eriza la piel hasta hoy. El diablo no necesita forzar la puerta de nuestro hogar cuando nosotros mismos la abrimos con nuestras propias palabras. Pero antes de continuar, necesito que entienda que lo que voy a revelar puede impactarlo profundamente. Existe una palabra específica que, cuando se dice dentro del hogar, abre un portal espiritual que permite la entrada de demonios, enfermedades, pobreza y toda clase de maldición. Espera, sé que esto puede sonar demasiado extremo para algunos, pero déjeme hacerle una pregunta que perforará su corazón. ¿Por qué su casa, que debería ser un refugio de paz, a veces parece un campo de batalla? ¿Por qué los problemas que usted resuelve afuera vuelven con fuerza triplicada cuando llega a casa? ¿Por qué las discusiones explotan de la nada entre personas que se aman? ¿Por qué las enfermedades se instalan y no se van, incluso con tratamiento médico? La respuesta puede estar en una palabra que alguien de su familia ha dicho repetidamente, sin saber que estaba maldiciendo su propio hogar, invitando a fuerzas de la oscuridad a establecer fortalezas dentro de las 4 paredes que deberían ser sagradas. Hermana María solía decir que nuestra lengua es la herramienta más poderosa que poseemos. Puede construir palacios o excavar tumbas, puede bendecir generaciones o maldecir destinos, puede abrir el cielo o invocar el infierno. Pero existe una palabra en particular que ella descubrió ser especialmente peligrosa cuando se pronuncia dentro del hogar. Una palabra que parece inofensiva, que incluso cristianos sinceros usan sin darse cuenta del daño espiritual que están causando. Esta palabra, cuando se dice dentro de casa, no solo abre puertas al enemigo, lo invita formalmente, le da autoridad legal, establece una invitación permanente para que fuerzas malignas hagan de su casa su base de operaciones. ¿Quieres saber cuál es esta palabra? ¿Está preparado para descubrir si se ha dicho en su casa? ¿Tiene el valor de enfrentar la verdad sobre lo que puede estar causando los problemas inexplicables en su familia? La palabra es imposible. Cuando usted dice es imposible dentro de su casa, no solo está expresando incredulidad, está haciendo una declaración profética que limita el poder de Dios y libera el poder del enemigo en su hogar. Déjeme explicarle por qué esta palabra es tan devastadora espiritualmente. Primero, porque contradice directamente la naturaleza de Dios. La Biblia dice que para Dios nada es imposible. Cuando usted declara que algo es imposible dentro de su casa, está negando la soberanía divina sobre ese espacio. Segundo, porque establece una atmósfera de incredulidad que bloquea milagros. La fe es el ambiente donde Dios opera con libertad. La incredulidad es el ambiente donde el enemigo tiene dominio. Tercero, porque programa a su familia para el fracaso. Cuando usted constantemente declara que algo es imposible, está profetizando negativamente sobre el futuro de sus hijos, de su matrimonio, de sus finanzas. Hermana María descubrió esto de la manera más dolorosa posible, en una de las casas donde se hospedaba durante una campaña evangelizadora. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Equipos de sonido fallaban sin motivo. Personas se enfermaban repentinamente
Peleas comenzaban entre los organizadores. Dinero desaparecía misteriosamente. El poder de Dios parecía limitado en ese lugar. Ella comenzó a orar y a ayunar, pidiéndole a Dios que revelara lo que estaba sucediendo. Durante 3 días, buscó al Señor intensamente. En la tercera noche, el Espíritu Santo le mostró en visión una palabra siendo pronunciada repetidamente en esa casa. Imposible. La dueña de la casa, una cristiana sincera, pero desanimada con la vida, tenía el hábito de decir: es imposible para todo. Es imposible mejorar nuestra situación financiera. Es imposible que mi esposo cambie. Es imposible que mis hijos se conviertan. Es imposible que las cosas salgan bien. Cada vez que ella pronunciaba esta palabra, era como si estuviera firmando un decreto espiritual que autorizaba al fracaso a instalarse en cada área de su vida familiar. Hermana María confrontó a la mujer con amor, pero con firmeza. Le explicó el poder devastador de esa palabra. La mujer inicialmente se resistió, argumentando que solo estaba siendo realista sobre los problemas. Pero cuando Hermana María mostró en la Biblia cómo la palabra imposible siempre aparece en contextos negativos en las escrituras sagradas, en la boca de incrédulos, de personas derrotadas, de quienes han perdido la esperanza, la mujer finalmente entendió. Ellas hicieron una oración de arrepentimiento, rompieron toda maldición pronunciada a través de esa palabra y establecieron una nueva atmósfera espiritual en la casa. En 24 horas, todo cambió. Los equipos volvieron a funcionar perfectamente. Las personas se reconciliaron. El dinero que había desaparecido fue encontrado. Y lo más impresionante, el poder de Dios volvió a fluir en ese lugar con una intensidad que nadie había experimentado antes. Pero déjeme explicarle por qué. Específicamente la palabra imposible tiene tanto poder destructivo en el ambiente doméstico. Cuando usted dice es imposible dentro de casa, está estableciendo 3 maldiciones simultáneas. Primera maldición: está limitando a Dios. Está diciendo que existen situaciones que ni siquiera el Todopoderoso puede resolver. Eso es blasfemia disfrazada de realismo. Segunda maldición: está fortaleciendo al enemigo. Está declarando que las circunstancias son más poderosas que la fe. Eso le da autoridad legal a los demonios para operar en su casa. Tercera maldición: está programando a su familia para aceptar la derrota como normal. Está enseñando a sus hijos que existen sueños que no vale la pena soñar, oraciones que no vale la pena hacer. Conocí una familia que estaba siendo destruida por dentro. El padre era un hombre de negocios próspero, la madre una mujer piadosa, los hijos jóvenes talentosos, pero dentro de casa era un infierno. Brigas constantes por motivos bobos, accidentes domésticos, inexplicables, enfermedades que iban y venían, depresión atacando a todos los miembros de la familia, problemas financieros que no tenían sentido. Cuando visité aquel hogar, en menos de 2 horas, escuché la palabra imposible 17 veces. Es imposible tener paz en este hogar. Es imposible que los niños dejen de pelear. Es imposible que nuestra situación mejore. Les expliqué lo que la hermana María había descubierto sobre esta palabra. Inicialmente lo tomaron como un exagero. Es solo una palabra, dijeron. No puede tener tanto poder. Pero cuando les mostré cuántas veces habían usado esa palabra en pocas horas y cómo cada uso coincidía con una nueva tensión o problema, comenzaron a entender. Decidimos hacer un experimento espiritual. Durante una semana, nadie en esa casa podría usar la palabra imposible. En vez de eso, cada vez que sintieran ganas de decirla, debían declarar: «Para Dios nada es imposible». Parecía una tontería, pero aceptaron intentarlo. Los primeros días fueron difíciles. No se daban cuenta de cuántas veces usaban esa palabra hasta que se les prohibió. Pero el miércoles de la primera semana, la madre me llamó llorando. No de tristeza, sino de asombro. «Padre, no sé cómo explicarlo,
pero parece que una nube pesada se ha quitado de encima de nuestra casa. El viernes, el padre llamó animado. Los niños están jugando juntos por primera vez en meses. Mi esposa está cantando mientras cocina. Yo mismo me siento más ligero. Una semana después, la familia entera estaba transformada. La atmósfera del hogar había cambiado completamente. Los problemas no desaparecieron de la noche a la mañana, pero la capacidad de enfrentarlos se multiplicó sobrenaturalmente. Hoy, 3 años después, son una de las familias más prósperas y felices que conozco. Y todo cambió cuando dejaron de usar una sola palabra: imposible. Pero quiero explicarles algo aún más profundo sobre por qué esta palabra es tan peligrosa en el ambiente doméstico. El hogar no es solo un lugar físico, es un territorio espiritual. Es el lugar donde tienen más autoridad, pero también donde son más vulnerables. Es donde sus palabras tienen más poder, para bien o para mal. Cuando dices imposible dentro de tu hogar, estás estableciendo una atmósfera de incredulidad que afecta a todos los que viven allí. Los niños absorben esa mentalidad. Los cónyuges son contaminados por ese pesimismo. El propio aire espiritual del lugar se envenena. La hermana María solía enseñar que nuestro hogar debe ser una embajada del reino de Dios en la tierra, un lugar donde se establece la cultura del cielo, donde las leyes divinas gobiernan, donde se habla el lenguaje de Dios. En el cielo, nadie dice imposible, porque allí conocen el poder ilimitado de Dios. En la tierra, especialmente dentro de nuestro hogar, deberíamos hablar el mismo lenguaje, celestial, pero cuando usamos un lenguaje de derrota, de limitación, de incredulidad, estamos importando la cultura del infierno a nuestro hogar. Estamos estableciendo leyes espirituales que favorecen al enemigo. Déjenme contarles sobre otra familia que descubrió esto de la manera más dramática. Ana era una mujer de fe, casada con Roberto, un hombre trabajador. Tenían 2 hijos pequeños y luchaban por construir una vida mejor. Pero Ana había desarrollado el hábito de usar la palabra imposible cada vez que las cosas se ponían difíciles. Es imposible salir de esta situación financiera. Es imposible que Roberto consiga un mejor trabajo. Es imposible que compremos una casa propia. Es imposible que demos una vida mejor a nuestros hijos. Durante 2 años, lucharon contra problemas que parecían multiplicarse. Cada vez que resolvían una dificultad, aparecían 2 nuevas. Era como si estuvieran cavando un hoyo que solo se hacía más profundo. Hasta que Ana participó en una reunión donde una misionera compartió las enseñanzas de la hermana María sobre el poder de las palabras en el hogar. Cuando escuchó sobre la palabra imposible, fue como si recibiera un golpe en el estómago. Se dio cuenta de que había usado esa palabra cientos de veces dentro de su casa. Y cada uso había sido como un decreto profético, estableciendo limitaciones sobre su familia. Esa noche, Ana llegó a casa y reunió a la familia. Pidió perdón a su esposo e hijos por todas las veces que había declarado cosas imposibles sobre sus vidas. Hicieron una oración juntos, rompiendo toda maldición que había sido establecida a través de esa palabra, y establecieron una nueva regla. Nunca más la palabra imposible sería pronunciada en esa casa. En 6 meses, sus vidas cambiaron completamente. Roberto consiguió un trabajo con el salario triplicado. Compraron su casa propia. Los hijos comenzaron a destacarse en la escuela. La salud de la familia mejoró visiblemente. Ana me dijo: «Padre, es como si antes estuviéramos viviendo con el freno de mano puesto. Cuando dejamos de usar esa palabra, fue como si el freno se soltara y pudiéramos finalmente acelerar en la vida. Pero quiero alertarlos sobre algo muy importante. No es suficiente con dejar de usar la palabra imposible. Necesitan reemplazarla con declaraciones de fe que establezcan la atmósfera opuesta en su hogar. Cada vez que sientan ganas de decir «es imposible», deben declarar con convicción: «Para mi Dios, nada es imposible». No solo una vez, sino cuantas veces sea necesario hasta que su mente y su espíritu
Acepten esta verdad. Necesitan reacondicionar su lenguaje, reprogramar sus patrones de habla, establecer nuevos hábitos verbales que honren a Dios y edifiquen su familia. Cuando cambian su lenguaje, cambian su atmósfera espiritual. Cuando cambian su atmósfera espiritual, cambian sus resultados. Cuando cambian sus resultados, cambian su destino. Pero hay algo más que la hermana María descubrió sobre otras palabras que también son peligrosas dentro del hogar, aunque no tanto como imposible. Palabras como nunca, jamás, siempre, usadas en contextos negativos, también abren brechas espirituales. Este niño nunca va a cambiar. En esta casa siempre hay problemas. Jamás vamos a prosperar. Cada una de estas declaraciones es como un decreto espiritual que establece limitaciones permanentes sobre su familia. Es como si estuvieran firmando contratos con el fracaso, autorizando a la mediocridad a instalarse como inquilina permanente en su hogar. Conocí una pareja que había usado estas palabras tanto tiempo que sus hijos crecieron creyendo que estaban malditos. Papá siempre dice que nuestra familia nunca logra nada. Mamá dice que jamás seremos diferentes de los demás de nuestra familia. Aquellos niños crecieron limitados por el lenguaje de sus padres. Se convirtieron en adultos que reproducían los mismos patrones de fracaso, las mismas limitaciones, las mismas derrotas. La maldición de las palabras se había convertido en una herencia familiar, pero cuando descubrieron el poder de cambiar el lenguaje del hogar, todo comenzó a transformarse. Hijos que parecían destinados al fracaso comenzaron a prosperar. Problemas que parecían eternos encontraron solución. Toda la familia comprendió que sus palabras no eran solo sonidos que salían de la boca, eran decretos proféticos que establecían realidades espirituales, que creaban atmósferas, que determinaban destinos. Ahora quiero enseñarte algo práctico sobre cómo identificar si la palabra imposible u otras palabras negativas ya causaron daño espiritual en tu hogar. Primer señal: problemas recurrentes que no tienen sentido, dificultades que resuelves, pero regresan con más fuerza, situaciones que parecen tener vida propia y se reproducen solas. Segundo señal: atmósfera pesada dentro de tu casa, sensación de que algo anda mal, pero no logras identificar qué. Las personas se sienten tensas, irritadas o deprimidas sin razón aparente cuando están en casa. Tercer señal: sueño interrumpido en varios miembros de la familia, pesadillas constantes, insomnio, sensación de presencia extraña durante la noche, niños que tienen miedo de dormir solos. Cuarto señal: enfermedades que no sanan o que atacan a la familia en secuencia, problemas de salud que los médicos no logran explicar completamente o tratar con eficacia. Quinto señal: problemas financieros desproporcionados a los ingresos, dinero que desaparece sin explicación, gastos inexplicables, oportunidades que siempre se escapan a última hora. Sexto señal: relaciones familiares deteriorándose sin motivo claro, peleas por tonterías, desentendidos constantes. El amor se enfría progresivamente entre personas que se querían mucho. Si reconociste una o más de estas señales, es muy probable que palabras negativas hayan establecido fortalezas espirituales en tu hogar. Pero no te desesperes. Hermana María descubrió que así como las palabras pueden maldecir, las palabras pueden bendecir y restaurar. El poder que destruyó puede ser el mismo poder que reconstruye. La lengua que decretó imposibilidades puede ser la misma que establece milagros. La boca que abrió puertas al enemigo puede ser la que invite la presencia de Dios de vuelta al hogar. Pero hay algo crucial que necesitas entender. No es suficiente solo cambiar las palabras. Si el corazón continúa en la incredulidad, necesitas una transformación genuina en tu manera de pensar sobre Dios, sobre tu familia, sobre tus circunstancias. Hermana María siempre decía que nuestras palabras son el termómetro de nuestra fe. Si constantemente estás declarando imposibilidades,
es porque tu corazón aún no se ha convencido completamente del poder ilimitado de Dios. Necesitas una renovación de la mente que transforme tu perspectiva sobre los problemas. En vez de ver montañas infranqueables, necesitas ver oportunidades para que Dios muestre su gloria. En vez de ver situaciones sin salida, necesitas ver escenarios perfectos para milagros. Esta renovación comienza cuando dejas de enfocarte en lo que parece imposible a los ojos humanos y comienzas a enfocarte en lo que es posible a los ojos de Dios. Cuando dejas de medir los problemas por su tamaño y comienzas a medirlos por el tamaño de tu Dios. Conocí a una mujer que había declarado durante años que era imposible que su matrimonio funcionara. Su esposo era adicto, agresivo, irresponsable. Ella había renunciado completamente a la posibilidad de restauración, pero cuando ella entendió el poder de sus palabras, decidió hacer un experimento radical. Durante un mes entero, cada vez que veía a su esposo, en vez de pensar en las imposibilidades, ella declaraba en voz baja: «Para Dios, nada es imposible en la vida de este hombre». Ella no veía cambios externos inmediatos, pero algo estaba cambiando dentro de ella. Su fe estaba siendo restaurada, su perspectiva estaba siendo renovada, su corazón estaba siendo preparado para recibir el milagro. En el 31º día, el esposo llegó a casa llorando. Dijo que había tenido un encuentro con Jesús en el trabajo y que quería cambiar de vida. Comenzó a asistir a la iglesia. Dejó la adicción. Se convirtió en un hombre completamente diferente. Ella me dijo: «Padre, entendí que Dios estaba esperando que yo dejara de decretar imposibilidades para poder manifestar posibilidades. Mis palabras estaban bloqueando los milagros que Él quería hacer». Eso es porque existe una ley espiritual que Hermana María descubrió. Dios nunca fuerza su voluntad contra nuestras palabras. Si constantemente estamos declarando que algo es imposible, Él respeta nuestra fe negativa y permite que experimentemos las consecuencias de nuestra incredulidad. Pero cuando cambiamos nuestro lenguaje, cuando comenzamos a declarar las posibilidades de Dios en vez de las limitaciones de las circunstancias, abrimos espacio para que Él opere sobrenaturalmente en nuestra realidad. Por eso es tan importante que entiendas: tu hogar no es solo donde vives, es el laboratorio donde tu fe es probada, es el ambiente donde tus palabras tienen más poder para crear o destruir, es el lugar donde tienes más autoridad, pero también más responsabilidad. Cada palabra que dices dentro de tu hogar está construyendo algo, o está edificando un palacio de bendiciones, o está excavando un abismo de maldiciones, o está plantando semillas de milagros, o está cultivando jardines de imposibilidades. La elección es tuya. El poder está en tu lengua. El futuro de tu familia puede depender de las palabras que elijas usar a partir de hoy. Ahora que has entendido el peligro devastador de la palabra imposible en tu hogar, necesito enseñarte exactamente cómo romper toda maldición que ya ha sido establecida a través de ella y cómo proteger tu casa de cualquier contaminación espiritual futura. Hermana María desarrolló un protocolo específico para familias que descubrieron haber usado palabras destructivas durante años dentro de casa. Ella lo llamaba purificación del hogar a través del lenguaje profético. Este protocolo no es un juego. Es una cirugía espiritual que puede salvar a tu familia de décadas de maldiciones autoinfligidas, pero debe hacerse con seriedad, con fe genuina, con arrepentimiento verdadero. Primer paso: reunir a toda la familia para un momento de confesión y arrepentimiento. No puedes ser solo tú haciéndolo solo. Todos los que viven en la casa necesitan participar, porque todos fueron afectados y todos contribuyeron al problema. Segundo paso: cada persona debe confesar específicamente las palabras negativas que ha usado dentro de casa. Padre, perdóname por haber dicho que es imposible que nuestra situación mejore. Señor, me arrepiento de haber declarado que nunca vamos a prosperar.
Esta confesión debe ser específica, no genérica. No sirve decir, perdona nuestros pecados de lenguaje. Necesitas nombrar exactamente las palabras que fueron usadas y las áreas de la vida que fueron maldecidas a través de ellas. Tercer paso, romper verbalmente toda maldición que ha sido establecida. En el nombre de Jesús, rompo toda palabra de imposibilidad que ha sido pronunciada en esta casa. Cancelo todo decreto de fracaso que ha sido establecido a través de nuestro lenguaje. Cuarto paso, ungir todo el hogar con óleo de unción, declarando que cada rincón, cada habitación está consagrada a Dios, protegida contra palabras destructivas. Comience por la puerta de entrada, la puerta de nuestro hogar, y vaya pasando por todos los ambientes, rezando por cada espacio, por cada recuerdo, por cada sueño, pidiendo la protección del Espíritu Santo. Quinto paso, establecer nuevas declaraciones proféticas sobre cada área de la casa. En la sala, este es un lugar de comunión, de paz, un santuario donde la familia se une en oración. En la recámara de los padres, aquí reina el amor, la intimidad sagrada, la bendición de Dios. En la habitación de los niños, aquí habitan sueños, el potencial divino, la guía del Espíritu Santo. Conocí a una familia sencilla, humilde, que siguió este protocolo al pie de la letra, después de descubrir que habían maldecido su hogar, su propio hogar, durante 5 años, con palabras negativas. El padre, un hombre sincero, pero pesimista por naturaleza. La madre había desarrollado una profunda depresión. Solo hablaba de problemas, de deudas, de enfermedades. Sus hijos, sus pequeños, crecieron escuchando constantemente: es imposible mejorar de vida. Nunca vamos a salir de esta situación. Nuestra familia está maldita. Siempre sale todo mal para nosotros. Palabras como puñales, clavadas en el corazón del hogar. Durante 5 años, su vida fue exactamente como lo declararon. Problemas en cascada, enfermedades recurrentes, dificultades financieras que no tenían explicación, una profunda tristeza que parecía envolverlos como una niebla. Sus relaciones familiares se deterioraron, se rompieron, como un hermoso jarrón, destrozado en 1000 pedazos. Cuando realizaron el protocolo de purificación del hogar, algo sobrenatural sucedió, como si la luz del Espíritu Santo se derramara sobre ellos. En la primera semana, después de la oración de rompimiento de maldiciones, comenzaron a notar pequeños cambios. El ambiente en casa se sintió más ligero, más puro. Las peleas disminuyeron drásticamente. La desesperación, la densa sombra que había cubierto su hogar, empezó a desvanecerse. En la segunda semana, el padre recibió una propuesta de empleo, inesperada, maravillosa. En la tercera semana, la madre comenzó a sentirse mejor emocionalmente, sin necesidad de medicamentos. La alegría regresó a su corazón. En la cuarta semana, sus hijos comenzaron a llevarse bien por primera vez en años, a reír juntos, a jugar juntos, a compartir, a amarse. En 6 meses, aquella familia estaba completamente transformada y todo cambió. Todo cambió cuando entendieron que sus propias palabras habían sido la fuente de sus problemas, pero también podían ser la fuente de su liberación, la puerta a un nuevo comienzo. Pero permítanme alertarlos. Hay otras palabras extremadamente peligrosas que también dañan el hogar. Además de imposible, la palabra nunca, usada en contextos negativos, es casi tan destructiva como imposible. Este niño nunca va a aprender. Nunca vamos a tener una vida mejor. Nunca consigo hacer nada bien. Estas palabras son como semillas de duda, sembradas en el fértil terreno del alma. Cada vez que usas nunca de esa manera, estás estableciendo una profecía de permanencia sobre situaciones negativas. Estás decretando que ciertas condiciones malas nunca van a cambiar, que ciertas bendiciones nunca van a llegar.
Estás cerrando puertas, las puertas de la esperanza, las puertas del milagro. La palabra siempre, en contextos negativos, también es peligrosa. Siempre pasa lo mismo en esta casa. Siempre me toca a mí resolver todo. Siempre sale mal cuando intentamos algo nuevo. Cuando usas siempre, así, estás estableciendo patrones de repetición de problemas. Estás programando a tu familia, a tus hijos, para aceptar que ciertas dificultades son permanentes, inevitables. Es como una maldición que se repite generación tras generación. La palabra jamás es otra que abre brechas espirituales. Jamás vamos a salir de esta situación. Jamás voy a poder perdonar a fulano. Jamás vamos a tener paz en esta familia. Esta palabra establece bloqueos eternos. Es como si estuvieras poniendo candados espirituales en puertas que Dios quiere abrir en tu vida. Candados de incredulidad, candados de desesperanza. Conocí a una madre amorosa, pero con una lengua llena de veneno, que usaba constantemente la frase «Mi hijo nunca va a cambiar. Siempre ha sido problemático. Jamás le irá bien en la vida». Durante 10 años, repitió esas palabras diariamente, como un mantra, una maldición. El chico creció exactamente como ella profetizó. Problemático en la escuela, rebelde en casa, sin dirección en la vida. A los 18 años, estaba involucrado con drogas y delincuencia. Parecía que el destino que la madre había decretado se había cumplido. Pero cuando ella comprendió el poder de sus palabras y elevó una oración poderosa, rompiendo todas las maldiciones que había pronunciado sobre su hijo, algo milagroso comenzó a suceder, algo hermoso. Ella cambió completamente su lenguaje. En lugar de «nunca va a cambiar», comenzó a declarar «este niño es una obra maestra de Dios en construcción». En lugar de «siempre ha sido problemático», pasó a decir «Dios está moldeando un carácter vencedor en él». En 6 meses, el hijo buscó ayuda para liberarse de las drogas. En 1 año, estaba trabajando y estudiando. En 2 años, se había casado y se había convertido en un joven ejemplar. Hoy es pastor y ayuda a otros jóvenes en situación de riesgo. ¡Qué poderosa es la transformación! La madre me dijo, «Pastor, descubrí que durante 10 años estuve profetizando destrucción sobre mi propio hijo. Cuando cambié mis palabras, Dios cambió su destino. Ahora, les enseñaré algo aún más poderoso. Las palabras que deben usar para establecer protección espiritual y bendición sobre su hogar. Palabras de poder, palabras de fe, palabras de luz». Hermana María descubrió que existen palabras específicas que cuando se declaran regularmente dentro del hogar, crean una atmósfera celestial que atrae la presencia de Dios y repele las fuerzas malignas. La primera palabra de poder es posible. Cada vez que sientan ganas de decir imposible, deben declarar con convicción, «Para mi Dios, todo es posible en esta casa». Esta declaración no solo cancela la palabra negativa, sino que establece una atmósfera de fe que invita a los milagros a su realidad. La segunda palabra de poder es siempre. Usada positivamente, Dios siempre tiene un camino. Siempre hay esperanza para nuestra familia. Siempre podemos contar con la fidelidad del Señor. Cuando usas siempre para declarar verdades sobre el carácter de Dios, estás estableciendo constantes espirituales que no pueden ser sacudidas por las circunstancias. La tercera palabra de poder es jamás, usada para negar el poder del enemigo. Jamás vamos a desistir de nuestra familia. Jamás permitiremos que el mal gobierne esta casa. Jamás dudamos del amor de Dios por nosotros. Esta forma de usar jamás establece fronteras espirituales que el enemigo no puede cruzar, fronteras protegidas por la fe, por la oración, por el Espíritu Santo. La cuarta palabra de poder es nunca, para declarar protección divina. Dios nunca nos abandona.
Nunca estaremos solos en las batallas. Nunca faltará la providencia divina en este hogar. Estas declaraciones crean una cobertura espiritual de seguridad que tranquiliza el corazón y fortalece la fe. Una armadura espiritual forjada en la oración, en la fe, en la palabra de Dios. Pero hay algo más que Hermana María descubrió sobre cómo transformar completamente la atmósfera espiritual de una casa a través del lenguaje profético. Ella desarrolló lo que llamaba decretos diarios del hogar. Son declaraciones específicas que deben hacerse todos los días, de preferencia por la mañana, para establecer la atmósfera espiritual que desean sobre su familia. Decreto de la mañana. Este hogar es territorio del reino de Dios. Hoy, solo palabras de vida serán pronunciadas aquí. Solo pensamientos de fe habitarán nuestra mente. Solo acciones de amor serán practicadas entre nosotros. Este decreto establece las reglas espirituales para ese día específico. Un escudo protector contra las fuerzas de la oscuridad. Decreto sobre los hijos. Mis hijos son flechas en las manos del guerrero. Fueron creados para vencer, para prosperar, para cumplir propósitos eternos. Hoy, caminarán en la sabiduría y en el favor de Dios. Este decreto activa protección y bendición sobre la próxima generación. Una bendición que se extiende a través de generaciones. Una bendición que fortalece el alma. Decreto sobre las finanzas. Este hogar está bendecido con prosperidad divina. El dinero que entra aquí es santificado. Es una bendición de Dios para el bien de esta familia. Las decisiones financieras que tomamos son guiadas por la sabiduría celestial. Este decreto establece un orden financiero según principios divinos. Decreto sobre las relaciones. En este hogar reina el amor de Cristo. El perdón fluye libremente entre nosotros. La comprensión y la paciencia son los pilares de nuestras relaciones. Este decreto crea armonía y unidad familiar. Conocí a una pareja que practicó estos decretos diariamente durante un año entero. Me contaron que fue como ver una película en cámara lenta. La transformación completa de su familia. En el primer mes, notaron que las peleas disminuyeron drásticamente. En el tercer mes, sus hijos comenzaron a comportarse mejor, sin necesidad de disciplina constante. En el sexto mes, la situación financiera se había estabilizado completamente. Al final del año, tenían una familia que parecía totalmente diferente a la que era 12 meses antes. Las mismas personas, el mismo hogar, pero una atmósfera espiritual completamente renovada. Ellos me dijeron: «Padre, descubrimos que nuestra familia no necesitaba más dinero, más espacio o menos problemas. Necesitaba palabras diferentes, siendo dichas dentro de casa, todos los días. Pero quiero enseñarte algo aún más específico sobre cómo proteger tu hogar contra la contaminación espiritual a través de palabras que vienen de afuera. A veces, puedes controlar tu propio lenguaje y el de tu familia, pero recibes visitas que traen palabras negativas a tu hogar. ¿Cómo protegerte de eso? La hermana María enseñaba una técnica que ella llamaba anulación inmediata. Cada vez que alguien dice palabras negativas en tu hogar, debes anular su poder silenciosamente. Si alguien dice: «Es imposible que esta situación mejore», tú mentalmente declaras: «Anulo esta palabra y declaro que para Dios nada es imposible». Si alguien dice: «Ustedes nunca lo lograrán», tú silenciosamente respondes: «Rompo esta maldición y declaro que todo podemos en aquel que nos fortalece». Esta anulación debe hacerse inmediatamente, mientras las palabras aún resuenan en el ambiente. No dejes que las palabras negativas se establezcan en la atmósfera de tu hogar. Conocí una familia que vivía en una vecindad muy negativa. Los vecinos eran personas amargadas que solo sabían hablar sobre problemas, enfermedades, dificultades, siempre que los visitaban.
Dejaban la casa llena de negatividad. Esta familia aprendió la técnica de la anulación inmediata. Cada vez que un vecino decía algo negativo, ellos mentalmente lo cancelaban y declaraban lo opuesto. En pocos meses, los propios vecinos comenzaron a cambiar. Algunos dejaron de visitarlos porque se sentían incómodos con la atmósfera positiva de la casa. Otros fueron influenciados por la fe de la familia y comenzaron a hablar de manera más esperanzadora. La familia descubrió que cuando estableces una atmósfera espiritual fuerte en tu hogar, se vuelve inmune a la contaminación externa e incluso transforma a las personas que entran allí. Ahora te enseñaré las señales de que la purificación espiritual de tu hogar está funcionando y la atmósfera se está restaurando. Primera señal: paz inexplicable. Incluso cuando hay problemas externos, dentro de casa sientes una tranquilidad que no puedes explicar. Es como si hubiera una burbuja de protección alrededor de tu familia. Segunda señal: sueño restaurado. Las pesadillas cesan. El insomnio disminuye. Toda la familia comienza a dormir mejor. Principalmente los niños. Se tranquilizan más durante la noche. Tercera señal: las relaciones se armonizan. Las peleas disminuyen drásticamente. Las personas comienzan a tener más paciencia unas con otras. El amor vuelve a fluir naturalmente. Cuarta señal: la salud mejora. Las enfermedades recurrentes comienzan a desaparecer. El sistema inmunológico de toda la familia se fortalece. Hay más energía y vitalidad general. Quinta señal: las finanzas se organizan. Incluso sin un aumento de ingresos, el dinero comienza a rendir más. Los gastos innecesarios disminuyen. Las oportunidades financieras comienzan a aparecer. Sexta señal: favor sobrenatural. Las personas comienzan a tratarte mejor, sin razón aparente. Se abren puertas, surgen oportunidades. Los problemas se resuelven más fácilmente. Séptima señal: presencia de Dios. Comienzas a sentir que Dios realmente habita en tu hogar. Las oraciones fluyen más fácilmente. La Biblia se vuelve más clara. Hay una sed espiritual aumentada. Conocí una familia que experimentó todas estas señales en secuencia. Después de aplicar las enseñanzas de la hermana María sobre el lenguaje profético en el hogar, primero llegó la paz, luego el sueño restaurado. Después las relaciones se armonizaron. La salud mejoró visiblemente. Las finanzas se organizaron de forma sobrenatural. El favor divino se manifestó en todas las áreas. Y por último, pero no menos importante, la presencia de Dios se volvió tangible en la casa. Ellos me dijeron: Padre, nuestra casa se convirtió en un pedacito del cielo en la tierra. No queremos salir de casa, porque aquí es donde sentimos más la presencia de Dios. Pero quiero darte una revelación final sobre el poder transformador de establecer un lenguaje profético correcto en tu hogar. Cuando cambias las palabras de tu hogar, no solo estás cambiando tu realidad presente, estás cambiando el legado que dejarás a tus hijos y nietos. Tus palabras se convierten en la herencia espiritual que transmites a las próximas generaciones. Si estableces un lenguaje de fe, victoria y posibilidades, tus hijos crecen con una mentalidad de ganadores. Si rompes las maldiciones del lenguaje que vienen de tus padres y abuelos, estás interrumpiendo ciclos negativos que podrían perpetuarse por generaciones. Conocí a una mujer de 60 años que descubrió que su familia había usado un lenguaje negativo durante 4 generaciones consecutivas. Bisabuelos, abuelos, padres y ella misma habían crecido declarando imposibilidades sobre sus vidas. Cuando ella entendió esto, hizo una oración rompiendo las maldiciones del lenguaje que venían desde sus bisabuelos. Luego, estableció una nueva cultura de lenguaje profético en su hogar. Sus hijos adultos inicialmente se resistieron, pensando que era un exceso, pero cuando vieron los cambios en su vida, comenzaron a aplicar los mismos principios en sus propias casas. Los nietos crecieron en una atmósfera completamente diferente. En lugar de oír, es imposible,
Crecieron oyendo, para Dios nada es imposible. En lugar de, nunca funcionará, oyeron, Dios siempre tiene un plan. Hoy, 20 años. Después, ella tiene una línea de hijos y nietos que operan en una dimensión de fe y victoria que nunca existió en la historia de esa familia. Todo cambió cuando una mujer de 60 años decidió romper un ciclo de lenguaje negativo. Ella me dijo, «Padre, entendí que no podía cambiar el pasado de mi familia, pero podía cambiar el futuro de mis descendientes». Y todo comenzó cambiando las palabras que se decían dentro de mi hogar. Eso es porque tus palabras no mueren contigo. Ellas resuenan a través de las generaciones. Se convierten en parte de la identidad de tus hijos. Ellas forman la mentalidad que tus hijos llevarán a sus propias familias. Por eso es tan importante que entiendas cambiar el lenguaje de tu hogar. No se trata solo de resolver tus problemas actuales. Se trata de establecer una nueva línea de fe, una nueva herencia espiritual, un nuevo destino familiar. Cada palabra que dices en tu casa, hoy, está escribiendo el futuro de tus hijos. Cada declaración que haces está estableciendo la atmósfera espiritual que recordarán para siempre. Cuando tus hijos crezcan y formen sus propias familias, ¿qué tipo de lenguaje reproducirán? ¿Qué tipo de atmósfera espiritual crearán en sus propios hogares? La respuesta depende de las palabras que están escuchando en tu casa ahora. Depende del lenguaje que les estás modelando. Depende de la cultura espiritual que estás estableciendo en tu hogar. Ahora te pregunto, ¿estás listo para hacer este cambio radical en el lenguaje de tu familia? ¿Tienes el valor de romper ciclos de negatividad que pueden venir de generaciones? ¿Estás dispuesto a ser el punto de inflexión en la historia espiritual de tu linaje? ¿Quieres ser recordado como aquel que cambió el destino de la familia a través del poder de las palabras? Si tu respuesta es sí, entonces comienza hoy mismo. Reúne a tu familia. Confiesa las palabras negativas que se han usado. Rompe toda maldición establecida a través del lenguaje. Unge tu casa con aceite de unción, declarando que cada habitación está siendo consagrada a Dios. Establece nuevos decretos diarios sobre tu familia. Practica la anulación inmediata de palabras negativas que vienen de afuera. Y sobre todo, reemplaza para siempre la palabra imposible por la poderosa declaración: para mi Dios, nada es imposible. Cuando hagas esto con fe genuina, con arrepentimiento verdadero, con determinación inquebrantable, descubrirás que tu casa se convierte en un territorio conquistado del reino de Dios. Un lugar donde los milagros ocurren naturalmente. Un ambiente donde la presencia de Dios es tangible. Un hogar donde tus palabras tienen el poder de sanar, restaurar, prosperar y bendecir. Que el Dios que creó el universo a través de palabras, que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, ese mismo Dios honrará las palabras de fe que declares dentro de tu casa. En el nombre de Jesús, declaro que toda familia que aplique estas enseñanzas con sinceridad experimentará la transformación sobrenatural de su hogar. Que las palabras de tu boca y la meditación de tu corazón sean agradables a la presencia del Señor, tu roca y tu redentor. Nunca más digas imposible dentro de tu casa. Y prepárate para ver lo imposible hacerse posible a través del poder de tus palabras. Amén.